Nos estamos conectando a esta hora en vivo y en directo a través de la fanpage de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. Qué grato para nosotros a esta hora llegar a la audiencia que nos acompaña en este día 9 de abril del 2024 y por supuesto aquí tenemos la presencia de delegados de las 7 organizaciones nacionales indígenas de Colombia, quienes a continuación en esta rueda de prensa darán a conocer un importante pronunciamiento relacionado con el proceso de la gran minga nacional de los pueblos originarios que se viene en los próximos días. Así que bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Les saludamos desde la Comisión de Comunicaciones de Gobierno Mayor. Buenos días a toda Colombia, a los pueblos indígenas. Esta rueda de prensa de una carta abierta al señor Presidente de la República se realiza en el marco de la Gran Minga Nacional y en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas en la necesidad de su materialización. Para ello vamos a tener el siguiente orden del día. Va a haber una introducción por parte del consejero mayor Joe Sauca y va a haber una lectura de 2 consejeras mayores de la siguiente manera. María Beatriz Vivas, consejera de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, y la compañera Rosalba Velasco, consejera mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca. Entonces, en la mesa principal nos acompañan de izquierda hacia allá el compañero John Jairo Tapié por AICO, por la Pachamama, el taita Manuel Mavisoy por Gobierno Mayor, el consejero mayor Joe Sauca por el Consejo Regional Indígena del Cauca y la compañera Rosalba Velasco, consejera mayor del Consejo Regional del Cauca, CRIC, y la consejera María Beatriz Vivas, consejera de la Organización Nacional ONIC. También nos acompaña en la mesa principal Edgar Velasco por Autoridades Indígenas AISO. También el compañero Harold Ismare de la Nación Huaunam, Huambeco de Colombia. Y allá en la esquina el compañero John Anderson Ipia del pueblo Nasa del Valle del Cauca. Entendido este orden del día, le otorgamos la palabra a nuestro consejero mayor Joe Sauca para hacer una breve introducción de esta rueda de prensa. Muy buenos días, saludamos a todos los colombianos y colombianas, en especial a nuestros compañeros de las comunidades de los 115 pueblos indígenas en Colombia. El día de hoy nos hemos convocado como Movimiento Indígena Nacional a esta rueda de prensa, no sin antes mencionar que es un día de la conmemoración de la lucha, de la pervivencia, pero también de la resiliencia de las víctimas en Colombia. Esa violencia y esa guerra de la cual los pueblos indígenas han llevado la parte más difícil y más fuerte del conflicto armado en el país. Recordamos y rememoramos a nuestros compañeros y compañeras que han perdido la vida a causa de esta guerra fratricida, una guerra que hoy quiere seguirse alimentando a través de intereses que no quieren que los pueblos indígenas, que no quieren que la población colombiana realmente alcancemos esa anhelada paz. Los abrazamos a todos y todas, a los más de 6.000 desaparecidos en Colombia, pero en especial también a nuestros compañeros y compañeras de los territorios de los pueblos indígenas. Hoy nos encontramos en este salón de Kimi Pernía, quien fue víctima en su momento por parte de esta guerra de una desaparición forzada. Agradecemos a la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC,
por prestarnos este espacio y este escenario para esta rueda de prensa. Estamos aquí porque hoy queremos pronunciarnos de manera pública con una carta abierta al señor presidente Gustavo Petro Urrego ante los espacios fallidos que han habido durante este tiempo para el avance de la protocolización y firma de los instrumentos normativos, la implementación de los mismos que permitirán el goce efectivo de derechos de las comunidades y los pueblos indígenas. Hoy lanzamos esta alerta, lanzamos que sigue habiendo emergencia y decimos que es necesario que el gobierno atienda el espacio de alto nivel en un diálogo político para discutir, para avanzar sobre estos temas que no solamente son planteados en este gobierno, sino que ha habido negligencia por todos los gobiernos anteriores, los cuales nunca han querido avanzar con estos derechos que constitucionalmente se reconocen desde 1991 y que para ello, en el día de hoy, como movimiento indígena, queremos dejar un mensaje claro ante la sociedad colombiana, pero también ante nuestras comunidades y pueblos indígenas de Colombia. Entonces, queremos que sea este mensaje llegándole directamente al señor presidente de la República para que desde su cabeza se den las directrices, orientaciones y pasos a seguir para que el movimiento indígena en su totalidad sea atendido y se le sea dado el espacio y el respeto que se merece, ya que nosotros hemos confiado, hemos creído que el cambio es posible, pero ese cambio solo se verá si las acciones que realmente requieren las comunidades indígenas se traducen en la protocolización, la implementación de esos derechos plasmados para que sean de beneficio de las mismas comunidades. Entonces, damos apertura a este escenario, queremos ser precisos, queremos ser prácticos, entonces nuestras consejeras harán el ejercicio de leer a dos voces la carta pública dirigida al señor presidente de la República, Gustavo Petro. Adelante, segundo punto de lectura. Muchas gracias. Carta abierta al movimiento indígena colombiano. Señor presidente Gustavo Francisco Petro Urrego, hoy 9 de abril de 2025, los pueblos indígenas de Colombia, en el marco de la Gran Minga Indígena Nacional, los saludamos con la fuerza y la dignidad de nuestros mayores y mayoras. El Día de las Víctimas recordamos con fervor a todos aquellos que hemos estado viviendo en este conflicto fratricida que esperamos se termine pronto, no solo por la dignidad de las víctimas de la guerra, sino también por las víctimas de un sistema político y económico que nos ha marginado y ha negado de sangre nuestros territorios. El movimiento indígena colombiano hemos sostenido frecuentes diálogos con usted desde el proyecto de país que estamos construyendo para luchar por las transformaciones estructurales que requiere Colombia y que por eso apoyamos su programa de gobierno, que es un mandato popular legítimo desde el constituyente primario. Sin embargo, hoy debemos recordarle que tras 3 décadas de la constitución política que buscó transformar la perspectiva del Estado a favor de los derechos humanos, sigue sin cumplirse. Por eso apoyaremos la consulta popular por las reformas sociales. Le apostamos a un cambio que sigue siendo esquivo a los pueblos indígenas. Hemos intentado varias reuniones de alto nivel para dialogar sobre el proyecto político del movimiento indígena colombiano, que no es nada diferente a exigir que se cumpla con la Constitución
y se garantice el goce efectivo de los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, no hemos encontrado la responsabilidad política de su gobierno en ministerios como Interior, Hacienda, Salud, Educación, DNP, entre otros. Le exigimos al gobierno del cambio el cumplimiento de nuestros derechos, la expedición de las normativas que han sido concertadas y protocolizadas con el gobierno y el apoyo al trámite legislativo de la Ley de Coordinación Interjurisdiccional, que son indispensables para el cumplimiento del mandato popular y la Constitución en garantía de los derechos del territorio, la autonomía, la salud, la educación de los pueblos indígenas de Colombia. A pesar de las dificultades para dialogar con el gobierno en las 2 últimas semanas, aceptamos la reunión de alto nivel propuesta por el Ministerio del Interior para el martes 15 de abril de 2025, con la presencia indelegable de sus ministros, para poder avanzar en las garantías de nuestros derechos. Nuestra exigencia para la reunión acordada es que estén expedidos la totalidad de decretos que hacen parte del proyecto político del movimiento indígena de Colombia. ¡Guardia, guardia! ¡Fuerza, fuerza! ¡Guardia, guardia! ¡Fuerza, fuerza! ¿Hasta cuándo? ¡Hasta siempre! ¿Hasta cuándo? ¡Hasta siempre! Vamos con la transmisión de esta rueda de prensa desde la ciudad de Bogotá, desde el auditorio Kimi Pernía, en la sede de la Organización Nacional Indígena de Colombia. Hoy en este espacio se encuentran las distintas organizaciones indígenas de Colombia en este importante proceso de esta rueda de prensa. Avanzamos entonces escuchando aquí la participación de las autoridades nacionales. Así pues que ustedes tendrán la libertad de poder preguntar o ampliar cualquier inquietud, información que requieran de parte de nuestros voceros colectivos que se encuentran en esta mesa principal. Compañeros y compañeras, muy buenos días. Quisiera preguntarles, ustedes ahora se refieren a unos decretos que serían el condicional para asistir a la reunión del próximo 15 de abril, ¿es así, no? ¿Cuáles son esos decretos a los que se refieren y qué sucede si hasta esa fecha no se han expedido esos decretos en mención? Bueno, como movimiento indígena le queremos enviar el mensaje al señor presidente y al gobierno de que hoy ve junto a todo el movimiento indígena nacional. Se han colocado diferentes instrumentos que permiten avanzar con las comunidades y los pueblos en términos de la firma del decreto CISPI, la firma del decreto de la Autoridad Territorial Económica y Ambiental, que tiene que tener elementos que le permitan su implementación en terreno. El tema de una norma importante que es la Ley de Coordinación y que hoy está a punto de caerse en el Senado de la República porque no se le ha dado la fuerza necesaria para que pueda ser tramitada y como tal quede plasmada y nosotros poder avanzar con este tema. Así también está el tema de educación, la norma CEIP, que requiere avanzar sobre conceptos como el Ministerio de Hacienda para que esta norma que ya fue protocolizada pues realmente tenga garantías de implementación. Nosotros hemos dicho que como movimiento indígena vamos con esa postura, entre otros elementos el tema de la implementación de las entidades territoriales para el ejercicio administrativo de las comunidades y los pueblos indígenas, porque aquí estamos planteando son escenarios donde las autoridades asuman estos escenarios para su implementación y desarrollo con orientación de las organizaciones, claro está, pero va directamente a que lo puedan ejercer las autoridades indígenas que hacen parte de los pueblos indígenas en Colombia. Entonces, eso es lo que estamos planteando, no es una lista de mercado, sino que es un tema estructural y unos puntos específicos, los cuales está también el tema de catastro multipropósito, un decreto que ya está para la firma, pero que lleva muchos meses represado, donde no ha sido posible que los ministerios le coloquen la firma a estos mecanismos, a estos instrumentos que permiten que los pueblos indígenas avancemos sobre el tema territorial, sobre las garantías y derechos territoriales que los pueblos hoy estamos exigiendo, porque también es cierto que está en riesgo la biodiversidad, pero también los intereses transnacionales siguen colocando en riesgo la vida y la pervivencia de los pueblos indígenas en cada uno de los territorios donde estamos presentes. Esa es lo que hemos colocado y plasmado en el trabajo que se quiere realizar
y esperemos pues que la respuesta sea contundente a como le están exigiendo las autoridades de los pueblos indígenas que hacemos parte en Colombia. Se pregunta, ¿qué sucede si no se cumple? Hay que recordar que la lucha del movimiento indígena no es en este tiempo, en este gobierno, que la lucha del movimiento indígena, su movilización, su capacidad de convocatoria ha sido histórica, y si toca como en otros tiempos hacerlo por la vía de la movilización, lo haremos, pero unidos como un solo cuerpo, como uno solo, como hermanos indígenas en Colombia. Mayores y mayoras, quisiera preguntarles esto y anticipándonos un poco de pronto con lo que pueda suceder frente a los titulares que puedan salir de hoy. Con las movilizaciones que se han venido dando en los últimos días, que ustedes, el CRIC por lo menos, conozco el pronunciamiento del mayor Joe, frente a la movilización de los compañeros, por ejemplo, algunas comunidades aquí en Bogotá, otras en Popayán, se ha dicho que el movimiento indígena está dividido. Quisiera pues que ustedes nos cuenten cuál es su lectura al respecto y si precisamente esa, digamos que la falta de cumplimiento por parte del gobierno nacional representaría también, por otro lado, si se quiere, una ruptura, un distanciamiento de los diálogos con el gobierno nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro. Es la pregunta que hace una de las periodistas de RTBC. Responde el mayor Edgar Velasco de AISO. Así que atentos a la respuesta a continuación. Lo que acabamos de exponer es instrumentos que hoy estamos exigiendo cumplimiento por parte de los diferentes sectores de gobierno en cabeza del presidente de la República. Son parte de las luchas estructurales que hemos tenido como movimiento indígena en Colombia. En ese sentido, estas transformaciones solamente son posibles cuando también se transforma la Colombia profunda. Esa Colombia profunda son los 115 pueblos indígenas que estamos convocando en el marco de la Minga Nacional. Esta Minga Nacional le estamos convocando a todos los pueblos indígenas de Colombia, porque los decretos que hoy estamos exponiendo son de interés general del movimiento indígena nacional. Precisamente lo que le queremos decir al gobierno es que estos instrumentos son los que van a garantizar la unidad del movimiento indígena nacional, son los que van a garantizar resolver esos problemas estructurales que hay en Colombia, y ahí es donde se resuelve la unidad. La respuesta del gobierno frente a lo que está aconteciendo en los territorios indígenas, frente a lo que acontece en el movimiento indígena, y reforzar la unidad del movimiento indígena es su cumplimiento, porque las diferentes movilizaciones son porque precisamente no se han implementado los derechos que han sido consignados en la Constitución Política de Colombia. En ese sentido, estamos con la absoluta seguridad de que en esta gran minga nacional que estamos convocando se va a unir todos los pueblos indígenas de Colombia, pero asimismo, como en el comunicado leído, dejamos muy claro que esta es una lucha común, y es una lucha común en donde también está el ejercicio también de la consulta popular, que es un ejercicio también de la democracia directa que hemos venido construyendo como movimiento indígena. Entonces, esto también es un trabajo colectivo entre los diferentes carteras de gobierno, que son compromisos del 2023 y 2024 que no son nuevos y que por eso al martes 15 deben estar expedidos. Si bien es cierto, estas exigencias que se han planteado en la mesa de concertación desde meses atrás y que buscaba que se materializara hace 10 días, de no estar expedidos esos decretos que advierte el vocero, el mayor, si no están expedidos estos decretos, si no están firmados, ¿qué va a pasar si no se cumple con ese requisito para que ustedes se sienten a la mesa del próximo 15 de abril? Esto naturalmente con la presencia de los ministros, que creeríamos que no van a asistir en su totalidad y que creemos que ni siquiera el ministro del Interior va a asistir. Lo otro, para todos los gobernadores, ¿por qué se ha convertido quizás en una dinámica ahora permanente cada vez que llegan a las ciudades capitales, especialmente a Bogotá, a que se violente la manifestación y la movilización, como lo vimos
como fue de conocimiento público, que amanecieron en un día, arrancaron buena parte de los ladrillos del centro de Bogotá y atentaron contra el mobiliario de la ciudad. No puede ser que esta movilización se convierta en acciones violentas y que varios de los gobernadores y representantes de la UNIT salgan a señalar que no es responsabilidad de ellos, como nos lo manifestó la gobernadora Aida Quicue. Entonces, hay otra alternativa para que ustedes se expresen de manera pacífica, naturalmente, en la reivindicación de sus derechos y como lo han planteado en esta mesa, señores gobernadores, y que no sea siempre la violencia y la intimidación como ha ocurrido cada vez que vienen aquí a Bogotá. Lo que hay que decir es que el movimiento indígena colombiano se mantiene en su ejercicio de unidad, reconociendo a sus autoridades, reconociendo sus comunidades, que no existe un fracturamiento del movimiento indígena, y este no es un asunto negacionista. Lo que sí existe son intenciones de otras corrientes que quieren desestabilizar los procesos, las organizaciones a nivel comunitario. Por eso fuimos claros en algún momento de que cuando nos expresamos habían acciones que no corresponden a las orientaciones que son hechas en los espacios naturales. El movimiento indígena cada vez que se mueve consensúa sus acciones, sus trabajos desde sus espacios propios, asambleas comunitarias, juntas directivas, para llegar a una acción conjunta. Entonces, también quiero expresar que asimismo, las veces que nos hemos movilizado en Cali, en Bogotá, no se han visto desmanes o situaciones que generen una imagen diferente a la de querer construir país, pensarse un proyecto político más incluyente, más respetuoso. No compartimos con las tendencias que se generan cuando a veces en el hablar muchos medios generalizan la actuación del movimiento indígena, y precisamente por eso hoy estamos en el Día de las Víctimas y vemos cómo se revictimiza cuando se intenta decir que somos violentos, se intenta decir que somos salvajes o que no tenemos una capacidad organizativa. Creo que el legado que se ha venido dejando en muchas épocas ha sido de respeto. Hemos llegado a Bogotá con respeto y nos hemos ido con el mismo respeto. Entonces nosotros sí queremos también aclararle aquí a la opinión pública, al igual que a esta ciudadanía, que si el movimiento llega aquí, el movimiento indígena nacional, y su acción es decidida, lo hará con el respeto, con la capacidad, pero también con la exigencia de unos derechos que desde hace más de 30 años le han sido negados. Y creemos que este es el tiempo y la posibilidad donde el presidente de la República ha dicho que el mandato popular es que le debe dar la orientación, la directriz a quienes hoy hacen parte de los estamentos públicos. No puede ser que hoy, después de más de 30 años de constitución, los intereses políticos, partidarios, le nieguen la posibilidad no solamente a los pueblos indígenas, sino a Colombia, de hacer un cambio real, estructural, de unas reformas que permitan ese goce efectivo de derechos para los pueblos, las comunidades, el campesinado, los afros, la ciudadanía, porque hoy esta ciudad, como otras grandes en el país, se nutren de mucha gente que ha sido desplazada por la violencia de sus territorios, de mucha gente que hoy sigue vendiendo su trabajo al mejor postor porque aquellos capitalistas abusan de su poder, y hoy nos encontramos en un esclavismo moderno, donde parte de ello tiene que ver con una estrategia para poder seguir debilitando el tejido social en Colombia. Entonces queremos dejar claro que nos vamos a movilizar en las dimensiones que sean necesarias para que nuestro ejercicio, nuestro trabajo avance en el bien común y colectivo de los pueblos indígenas de Colombia y del proyecto político de país, porque aquí no es una persona, es el pueblo colombiano, es el movimiento indígena haciendo lo que corresponde para que las cosas cambien realmente. La manipulación, el odio, la polarización no puede continuar con un país que quiere alcanzar paz, porque hoy unos disparan desde los fusiles, pero otros disparan desde los medios y otros disparan desde las voces políticas
conservadoras, elitistas, que lo que hacen es hacer que la violencia ahonde más en este país que clama por realmente alcanzar una paz donde armonicemos la vida y el camino de la sociedad colombiana. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero Joe Sauca. Y para ir cerrando, las dos consejeras mayores que nos hicieron la lectura del documento, si quieren hacer algún aporte, alguna ideita o la despedida. Bueno, reiterar nuestro compromiso a seguir construyendo país. Esa ha sido una apuesta política del movimiento indígena a nivel nacional. No solo luchamos, ni resistimos, ni reclamamos nuestros derechos como pueblos indígenas, sino que siempre, a lo largo de la historia y de los años, el movimiento indígena nacional le ha apostado a la construcción de país, lo va a seguir haciendo, no se va a cansar. Vamos a seguir movilizándonos, vamos a seguir en resistencia, porque no perdemos la esperanza de que algún día en este país la paz llegue y la dignidad para los pueblos y para los colombianos y las colombianas sea posible. Nuestras voces seguirán tejiendo esa voz de esperanza y de paz. Y nosotros, los pueblos indígenas, seguiremos construyendo paz desde los territorios, pero también paz desde nuestras profundidades con nuestros jóvenes, con nuestros mayores y nuestras mujeres. Hoy invitamos al país a decirle que el país indígena seguirá construyendo y que nosotros, los pueblos indígenas, seguimos caminando en unidad, en armonía y en equilibrio. Extendemos nuestros agradecimientos a los participantes de las 7 organizaciones nacionales indígenas que nos han acompañado en esta rueda de prensa. Muchas gracias por la sintonía y estaremos prontamente por acá encontrándonos. Gobierno Mayor.